Desde una perspectiva casi clínica, como si Maquiavelo observara a la humanidad desde un balcón silencioso, se percibe un fenómeno repetido generación tras generación. La mayoría de las personas atraviesan su existencia persiguiendo el dinero como si éste fuera un amante esquivo que huye cuanto más se intenta atraparlo. La humanidad, en su ansiedad colectiva, corre tras la riqueza con una desesperación que delata miedo, carencia y una profunda incomprensión de la naturaleza misma de aquello que persigue. Mientras la masa se extenúa, existe otro tipo de individuos que parecen moverse dentro de un flujo más suave, más elegante, casi coreografiado con la vida misma. No son aquellos que se lanzan al dinero con avidez, sino quienes mantienen una relación diferente con él, una relación basada no en la persecución, sino en la sutil invitación. Ellos no combaten la corriente, la interpretan, la escuchan, la respetan, y el dinero, como un animal salvaje que detecta la intención verdadera, acude a ellos sin resistencia. Desde un análisis maquiaveliano, la primera pregunta que debe plantearse es, ¿qué es realmente el dinero? Para la mayoría, el dinero se percibe como la materialización visible de una energía invisible, la capacidad de intercambiar valor, de contribuir, de crear impacto social. Sin embargo, cuando los seres humanos proyectan miedo sobre él, miedo a perderlo, a no poseerlo, a no recuperarlo, el dinero reacciona como una criatura asustada. Huirá de quien lo sujeta con rigidez y regresará a quien le ofrece un espacio de confianza, apertura y libertad. Si uno observara su propia mente con la precisión de un estratega, notaría de inmediato que el simple pensamiento del dinero genera tensión corporal, una microcontracción en el pecho, una inquietud en el estómago, un retroceso casi visceral. Esa tensión, aunque invisible, funciona como un campo de repulsión. Declararla es afirmar al universo, no tengo, me falta, temo perder. Y la realidad, como un espejo obediente, devuelve esa declaración multiplicada. En cambio, los individuos que comprenden la naturaleza fluida del dinero se comportan de manera distinta. Ellos ven el dinero como el viento, llega a quienes no lo aprisionan, sopla hacia quienes ya se sienten completos aún antes de recibirlo. Estos individuos encarnan un estado de conciencia que vibra en sincronía con la abundancia, y esa coherencia interna se refleja fuera de ellos en forma de oportunidades inesperadas, puertas que se abren y flujos que se multiplican. Aquí se revela una verdad que muchos consideran radical. El dinero no se gana, se permite. Las acciones, el trabajo, las estrategias, los esfuerzos, son relevantes, pero no constituyen la causa primaria. Lo esencial es el estado de conciencia desde el cual esas acciones emergen. Una persona puede esforzarse hasta la extenuación y, aún así, permanecer atrapada en un ciclo de escasez si su mente está cimentada en el miedo. Quien actúa desde la carencia nada contracorriente. Quien actúa desde la abundancia interna se deja llevar por la corriente natural que la existencia ya ofrece. La abundancia, después de todo, es la naturaleza intrínseca del universo. Basta observarlo. Los árboles no luchan por producir hojas, simplemente lo hacen. El océano no contabiliza sus olas para evitar desperdicios. El sol no administra su luz con avaricia. Y, aún así, el ser humano, la criatura más consciente del planeta, parece haber olvidado esta verdad elemental. A partir de esta comprensión surge una pregunta crucial. ¿Y si atraer dinero rápidamente no dependiera de hacer más, sino de ser más? ¿Y si la clave residiera en adoptar un estado de conciencia que ya coincida con la vibración de la abundancia? Cada pensamiento, cada emoción y cada tensión corporal transmite una señal al campo de la realidad. Si la señal dominante es no tengo suficiente, la vida responde con más experiencias que confirman esa afirmación.
Pero cuando la señal se transforma en estoy completo, soy abundancia, agradezco lo que ya es, la realidad se reorganiza para reflejar esa frecuencia. Por eso, los individuos que entienden la esencia del dinero no viven esclavizados por él. Pueden perderlo o recuperarlo sin que su paz se altere. Saben que el dinero es un huésped temporal, no un soberano al que obedecer. Y así como un huésped prefiere un espacio abierto, luminoso y armónico, el dinero fluye hacia quienes no lo retienen con desesperación. El problema es que la mayoría permanece atrapada en una vibración de preocupación constante. Observan sus cuentas bancarias con obsesión milimétrica, cuentan monedas como si se tratara de proteger su último recurso vital. Y en ese acto, sin notarlo, alimentan la escasez, pues la energía siempre sigue a la atención. Donde se coloca la mirada, crece el resultado. No obstante, si incluso durante unos instantes al día una persona logra sentir riqueza, no imaginarla, no esperar por ella, sino realmente sentirla en el corazón, entonces su frecuencia se ajusta, y con ello la estructura de su realidad comienza a transformarse. Esa es la paradoja. Primero se siente la abundancia, y luego se manifiesta. Nunca al revés. Quien entiende esto vive con la confianza de quien planta una semilla. No la desentierra cada mañana para ver si creció, simplemente la riega, la cuida y la deja florecer en su propio tiempo. Asimismo, el dinero crece donde se planta confianza, no donde se cultiva miedo. En una observación digna de un pensador como Maquiavelo, quien examinaba la conducta humana con precisión quirúrgica, se revela que la relación que la mayoría de las personas mantiene con el dinero está construida sobre dos pilares profundamente corrosivos: el miedo y la culpa. Desde la infancia, los individuos son condicionados a percibir el dinero como un recurso escaso, difícil de obtener y moralmente ambiguo. Heredan de generaciones pasadas una ansiedad ancestral, como si el temor a la carencia fuera una tradición que se transmite sin cuestionamiento. Pero esta visión, desde una perspectiva analítica, es apenas una ilusa o colectiva. El dinero, en su esencia más pura, carece de moral. No es virtuoso ni maligno. Es un espejo que refleja y amplifica el estado interior del individuo. Si la persona es generosa, el dinero expande esa generosidad. Si la persona está dominada por el miedo, el dinero amplifica ese miedo hasta convertirlo en una sombra omnipresente en su vida. De ahí que muchas personas que ganan la lotería pierdan la fortuna en poco tiempo, recibieron riqueza exterior, pero su conciencia permaneció pobre. Nunca transformaron el terreno interior sobre el cual esa riqueza llegó. Continuaron vibrando en escasez, aún rodeados de abundancia. Pensar como riqueza, no como carencia. Para atraer prosperidad de manera rápida y armoniosa, no basta pensar en dinero. Es necesario pensar como la riqueza misma. Imagine por un instante que todas sus necesidades estuvieran ya satisfechas. Imagine un estado donde no existe tensión, urgencia ni sensación de insuficiencia. Observe cómo el cuerpo se relaja, cómo la respiración se vuelve más suave, cómo desaparece la presión en el pecho. Ese estado físico y emocional es la frecuencia de la abundancia. Y dentro de esa frecuencia, las ideas aparecen con claridad, las oportunidades se sincronizan con precisión y las personas adecuadas llegan en el momento exacto. No se trata de magia. Se trata de resonancia, la misma ley silenciosa que rige el movimiento de la política, el poder y las dinámicas humanas. El interior y el exterior, un solo proceso. La mayoría de las personas fue ensinada a separar el mundo interior del mundo exterior, como si fueran dos dimensiones independientes. Pero esta separación es artificial. La realidad externa es el eco directo del estado interno. Cuando una persona cambia su percepción del dinero,
su manera de sentirlo, su diálogo interno, su vibración emocional, las circunstancias exteriores se reorganizan inevitablemente para reflejar ese cambio. Por eso tantos maestros espirituales repiten: busca primero el reino interior. Cuando el interior es rico, sereno, confiado y agradecido, el mundo exterior se transforma en un reflejo natural de esa riqueza. Acción inspirada, no acción desesperada. Este estudio no propone que alguien se siente a imaginar riqueza sin realizar ningún movimiento. Maquiavelo, pragmático por naturaleza, jamás aceitaría esa pasividad. La cuestión no es dejar de actuar, sino dejar de actuar desde el desespero. Cuando el estado interno está alineado, las acciones se vuelven intuitivas, exactas y eficientes. No requieren esfuerzo excesivo, porque fluyen en armonía con la inteligencia natural del universo. Cuando alguien actúa desde el miedo, sus decisiones se vuelven confusas, forzadas, desgastantes. Pero cuando actúa desde la confianza, sus pasos se vuelven precisos como un bisturí. El dinero llega con rapidez no porque exista una fórmula secreta, sino porque la persona deja de bloquear el flujo que ya estaba intentando llegar. Dinero y amor, dos fuerzas que no aceptan persecución. El dinero, igual que el amor, fluye hacia aquellos que se abren a él. No responde a súplicas. No responde a amenazas. No responde a persecuciones. Solo responde a la disponibilidad interior. Y esa disponibilidad surge cuando la persona libera la carga emocional vinculada a la escasez. Cuando se perdona por años de lucha. Cuando abandona la culpa de querer más. Cuando comprende que la abundancia no es egoísmo, sino expansión. Cuanto más tiene un individuo, más puede dar, crear, apoyar y transformar. El universo favorece el movimiento, la circulación, el intercambio. Cuando se retiene en exceso, la danza se detiene. Cuando se da y se permite fluir, la música de la vida continúa. Si una persona actúa como si ya tuviera suficiente para compartir, transmite al universo un mensaje poderoso. Yo soy abundancia. Y la vida responde. Entonces recibirás como quien ya es. La parábola del río, una lección de conciencia. Se cuenta la historia de un hombre que vivía en permanente lucha. Trabajaba sin descanso, ahorraba cada moneda y vivía atormentado por el miedo a perderlo todo. Hasta que un día, agotado, encontró a un maestro que le dijo: estás intentando controlar el río. Pero el río no necesita tu control. Necesita tu confianza. Al principio, el hombre no entendió. Pero con el tiempo, comenzó a soltar el miedo. Dejó de trabajar por obligación y empezó a trabajar por alegría. Gastó con gratitud en lugar de culpa. Permitió que su cuerpo relajara, y con él, su realidad comenzó a cambiar. No había cambiado el mundo. Había cambiado su estado. El dinero, al final, era apenas un reflejo de la conciencia que habitaba. Si este estudio maquiaveliano te aportó claridad, inspiración o reflexión, tu interacción es fundamental para que este conocimiento llegue a más personas. Si este estudio maquiaveliano te aportó claridad, inspiración o reflexión, tu interacción es fundamental para que este conocimiento llegue a más personas. Tu participación mantiene viva esta investigación sobre la mente, la abundancia y la naturaleza humana. Desde una perspectiva que recuerda los análisis estratégicos propios de Maquiavelo, aunque aplicada al ámbito psicológico, energético y existencial del ser humano, se observa un principio fundamental. Cuando una persona habita un estado interior de tensión, miedo o desesperación, todo aquello que anhela parece alejarse inevitablemente, como si el mundo respondiera a su nerviosismo retirándose un paso más. Pero cuando el individuo permanece relajado, confiado y en armonía con el ritmo natural de la vida,
Aquello que busca llega con rapidez, ligereza y sorprendente fluidez. Este es el fenómeno que este estudio invita a comprender en profundidad. Durante los próximos días, sostiene esta interpretación, el individuo debería abandonar la obsesiva preocupación por ganar dinero y comenzar a cultivar la experiencia de ser riqueza. No actuar desde la necesidad, sino desde la abundancia. No dar desde la carencia, sino desde la gratitud. No hablar desde la falta, sino desde la certeza de que la prosperidad ya ha tomado forma en su realidad, aunque aún no se haya manifestado completamente. Desde esta visión, el universo ya ha pronunciado su afirmación silenciosa, únicamente aguarda a que el sujeto confíe en aquello que ya le pertenece. Cuando esa convicción se enraiza, el dinero deja de ser algo que se persigue y se convierte en algo que persigue al individuo. Así, o dinero pasa a ser aliado e não adversario, una ferramenta que se aproxima do individuo que vibra en correspondencia con él. Al profundizar más, este análisis revela que la verdadera cuestión nunca ha sido el dinero. El dinero no es la causa, sino el reflejo. El verdadero núcleo está en la relación íntima del ser humano con la vida misma. La moneda es apenas una superficie donde se espela a confianza, o falta dela, que o individuo mantén diante da existencia. ¿Confía en ella? ¿La permite? ¿O la rechaza interiormente por miedo, culpa, dudas o sensación de indignidad? Cada instante de la vida es un intercambio con el universo. Inhalar, exhalar, recibir, dar. Ninguno puede existir sin el otro. Por tanto, no tiene sentido imaginar que la abundancia funcionaría mediante reglas diferentes. Si el individuo guarda silencio y observa, notará que la energía que mueve su corazón, que sostiene su cuerpo y que hace crecer los árboles es la misma fuerza que trae oportunidades, personas, ideas y, sí, incluso dinero. Todo es flujo. La vida entregándose a sí misma. Pero la mente humana ha aprendido a interrumpir ese flujo. Ha aprendido a decir, no tengo suficiente. Debo aferrarme. ¿Y si se acaba? Estas frases, repetidas como mantras inconscientes, fortalecen la energía interior, abriendo los canales por donde podría circular la abundancia. El universo, como un río infinito, sigue fluyendo, pero sin resistencia. Por lo tanto, en este estudio, la gratitud se describe como la verdadera llave que abre los canales de la prosperidad. No se trata de una gratitud superficial o cortés, sino de una gratitud visceral, celular, que vibra en todo el ser. Cuando la persona vive desde esta profunda gratitud, su energía se expande, su cuerpo se suaviza, su corazón se abre. Instálate en tierra fértil. En esta apertura, la abundancia se acerca naturalmente. Por el contrario, la queja, la escasez y el miedo actúan como una contracción energética que endurece el espíritu, generando resistencia al flujo universal. Y como el universo no castiga, solo refleja, donde hay cierre, devuelve cierre. Por lo tanto, el secreto no reside en acumular más dinero, sino en sentirse más vivo, en alinearse con la vitalidad esencial de la propia existencia. Confiando en que la misma inteligencia que posiciona las galaxias sabe perfectamente cómo cuidar también de los seres humanos. Muchos dirán, como algunos discípulos a un príncipe temeroso en tiempos de Maquiavelo, que todo esto parece demasiado fácil, demasiado fluido para ser real. Que sin duda hay que hacer algo para que la prosperidad se haga realidad. Sin embargo, este estudio responde, sí, es necesario actuar, pero la acción sin alineación genera caos. Cuando, en cambio, la acción nace de la claridad, la presencia y la confianza, incluso los movimientos más pequeños producen efectos de gran alcance, como ondas que se propagan por el universo. El dinero, entonces, llega más rápido no porque la vida haya cambiado,
sino porque la persona ha cambiado su frecuencia. Es como sintonizar dos emisoras de radio. Una transmite miedo, escasez y lucha, la otra transmite alegría, abundancia y fluidez. Nadie puede recibir la segunda mientras sigue quejándose de la primera. Es necesario ajustar la frecuencia interna, la vibración, el estado interior. Y cuando se produce ese ajuste, la realidad responde de inmediato. Por lo tanto, este estudio concluye que la confianza es el fundamento de toda verdadera abundancia. La confianza es el arte de soltar el control, del mismo modo que el cuerpo expulsa la respiración de forma natural sin necesidad de ordenarlo. De una interpretación que evoca el análisis estratégico de Maquiavelo, aplicado incluso al ámbito interior del ser humano y al mundo de los principados, emerge una observación fundamental. La vida nunca ha exigido al individuo un control absoluto sobre cada resultado. Fue la mente, condicionada por el miedo, la que inventó la narrativa de que sin vigilancia constante, sin tensión y sin un esfuerzo inmenso, todo se desmoronaría. Esta creencia, arraigada por generaciones, es una ilusión forjada por el temor a perder lo que nunca ha sido realmente insignificante. Cuando se observa la naturaleza desde la distancia analítica con la que un filósofo renacentista estudiaba el comportamiento humano, se percibe algo evidente: nada controla nada, y sin embargo, todo funciona con impecable precisión. Las estaciones siguen sus ciclos sin angustia, los planetas mantienen su órbita sin supervisión, las flores brotan sin cálculos. No hay ansiedad, no hay miedo, hay fluidez. Esta fluidez es una demostración viviente de que la vida prospera sin control, pero no sin ritmo. Si la naturaleza prospera sin tensión, ¿por qué no habría de hacerlo también el flujo financiero del individuo? ¿Qué ocurriría si, en lugar de tentar forcar o dinero, a pessoa aprendiera a alinearse como ritmo natural da prosperidade, tal como o océano se alinea obedientemente con el movimiento silencioso de la luna? Cuando una persona confía de verdad en la vida, deja de aferrarse desesperadamente a resultados concretos. Deja de exigir que todo suceda en el plazo que consideras oportuno. Y es precisamente al abandonar esta insistencia rígida cuando los acontecimientos empiezan a acelerarse, no por arte de magia, sino porque, una vez que desaparece la resistencia, el flujo natural retoma su curso. Es como abrir una mano que ha estado tensa demasiado tiempo. En el momento en que te relajas, la sangre vuelve a circular, la energía se mueve de nuevo, y el dinero, como parte de este mismo flujo universal, también empieza a moverse de nuevo. Uno de los grandes engaños de la vida moderna es creer que el éxito es proporcional al esfuerzo. Que cuanto más te esfuerces, más lograrás. Pero si esto fuera cierto, los seres más agotados del mundo serían también los más prósperos, lo cual, evidentemente, no se corresponde con la realidad. La verdadera riqueza no nace del esfuerzo brutal, sino de una profunda armonía entre el estado interior y la acción exterior. Cuando se produce esta armonía, incluso las pequeñas decisiones se convierten en catalizadores de transformaciones inesperadas. Un simple correo electrónico basta para cambiar el destino de una empresa. Una sola conversación puede abrir puertas inimaginables. Un simple impulso intuitivo puede generar una abundancia que la razón jamás habría podido prever. Nada de esto es suerte. Es resonancia. Es la vibración del individuo que alcanza la frecuencia donde ya existen las oportunidades. Hay, además, un aspecto sutil pero decisivo: los seres humanos deben dejar de idolatrar el dinero. La idolatría crea distancia, coloca al objeto en un pedestal y al individuo en una posición de necesidad. Cuando el dinero se transforma en un dios, el ser humano se coloca automáticamente en su sirviente. Pero cuando el individuo lo honra simplemente como un aliado, como una forma de energía, como un espejo de su estado interior,
el dinero se vuelve accesible, ligero, casi lúdico. Consideremos cómo juegan los niños con la arena en la playa. Construyen castillos sabiendo que la marea se los llevará, y aún así construyen con alegría. No hay apego. No hay miedo a la pérdida. Solo hay creación espontánea y confianza en la impermanencia. Si el adulto aprendiera a relacionarse con el dinero de la misma manera, construir con alegría, desprenderse con tranquilidad y confiar en el retorno natural del flujo, dejaría de temerle para siempre, pues comprendería profundamente que la marea siempre regresa. Y aquí reside el secreto definitivo. Nadie podría perder lo que se ha convertido. Cuando una persona alcanza la plenitud en su ser, cuando irradia riqueza energética, gratitud y amor, ninguna fluctuación externa puede arrebatársela. Es en esta madurez interior donde el dinero llega con rapidez, porque ya no es necesario definir quién es. La identidad ya está anclada, no en lo externo, sino en la fuente interna de la que emana toda riqueza. Detrás de todo deseo de dinero yace un anhelo más profundo: libertad, paz, seguridad, alegría. Pero aquí reside la ironía cósmica: estos estados están disponibles ahora. El dinero es solo un símbolo, nunca la fuente. Cuando la persona comprende esto, puede ir directamente a lo esencial. Puede sentir la libertad ahora. Puede sentir la alegría ahora. Y puesto que el universo siempre refleja el estado interior, la riqueza externa deja de ser causa y se convierte en reflejo. Por eso, quienes se sienten verdaderamente libres no persiguen nada, lo atraen. Comprenden que todo en el universo es conciencia interactuando con conciencia, que no existe una verdadera separación entre los seres humanos y el dinero, ya que ambos son expresiones de la misma energía. En el momento en que una persona deja de percibirse como alguien que carece de algo y comienza a reconocerse como el canal a través del cual se manifiesta la abundancia, todo aquello que perseguía empieza a perseguirla. Para comprobar personalmente esta verdad, este estudio propone un experimento. Durante una semana, al despertar, la persona debe afirmar con convicción interior: ya vivo en abundancia. No como un mantra desesperado, sino como una declaración de la realidad interior. Luego, debe actuar como alguien que ya posee plenitud, no de forma temeraria, sino con confianza. Pagar las facturas con gratitud. Realizar pequeños actos de generosidad. Reconocer todas las formas de riqueza que la rodean: la luz, el tiempo, la respiración, las conexiones, la belleza. Y observar atentamente cómo la energía del entorno comienza a transformarse. Porque el dinero no se consigue por la fuerza. Surge a través de la conciencia. Cuando la persona despierta a esta conciencia, el miedo cesa, la búsqueda se disuelve, las sombras desaparecen. Se da cuenta de que la fuente de la abundancia nunca estuvo fuera, sino dentro. A partir de ese momento, el dinero se convierte en un juego, ligero, fluido, natural. Él juega con esta energía. La aprecia. La comparte. Se desprende del apego. Porque finalmente comprende que él mismo es la energía creativa que mueve mundos, fluyendo momentáneamente a través de un cuerpo humano. Él es la vida expresando abundancia. No está separado de la riqueza que desea, Él es la puerta por la que entra. Y cuando esta verdad se arraiga en la mente, cuando deja de ser poesía y se convierte en experiencia vivida, el dinero fluye con una velocidad tan inesperada que la persona ríe. Ríe porque finalmente comprende que nunca se trató del número, del objeto ni de la cuenta bancaria. Siempre se trató del estado interior. En los análisis más sutiles de la naturaleza humana, aquellos que Maquiavelo habría apreciado por revelar lo que los hombres se ocultan a sí mismos, emerge un principio inevitable:
los seres humanos olvidan su propio poder creativo y, al hacerlo, delegan su fuerza al mundo exterior como si éste tuviera soberanía sobre ellos. Es precisamente aquí donde comienza la distorsión. La gente pregunta, ¿cómo consigo dinero? Cuando la pregunta, para un observador maquiavélico, debería ser completamente distinta: ¿cómo me alineo con la abundancia que ya existe en mí, antes incluso de percibirla afuera? El estudioso percibe que el individuo común busca señales externas para validar su valía, como súbditos que intentan adivinar el humor del príncipe. Pero este comportamiento, según cualquier lectura estratégica, es un error fundamental. La verdadera confirmación debe proclamarse desde el interior, pues solo lo que nace del interior adquiere autoridad en el exterior. Cuando este reconocimiento interno finalmente se consolida, el mundo, que siempre responde a las fuerzas psicológicas como un espejo sin opción, se apresura a reorganizarse en torno a esta nueva percepción. Es casi mecánico, casi inevitable. Lo externo se doblega ante lo interno, como un reino que se adapta a un soberano que por fin sabe que es rey. Desde este punto de vista, Maquiavelo diría que la riqueza no se manifiesta por la fuerza. Esa es la estrategia del inexperto. Lo que sucede es mucho más sutil. El individuo recuerda que ya es abundancia en forma humana. Despierta a la verdad oculta bajo su propia ansiedad, que la vida, en su esencia más profunda, es generosa, continua, pródiga, jamás tacaña. Así pues, el consejo estratégico no es controlar, sino crear espacio, como un gobernante prudente que abre las puertas adecuadas en el momento oportuno. Abre las manos, abre el corazón, deja que fluya. Dar y recibir no como acciones separadas, sino como dos caras de un mismo movimiento circular que mantiene vivo todo el sistema. Cuando una persona deja de aferrarse a lo que teme perder, cuando deja de dudar de la fuente misma que la anima, cuando finalmente recuerda quién es, la abundancia irrumpe con una velocidad casi desconcertante, porque ya no encuentra obstáculos psicológicos. Y, en ese instante, comprende algo que transforma por completo su relación con el mundo material. Nunca se trató de dinero. Siempre se trató de despertar a su propia naturaleza abundante. Dele me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Comente lo que más le impactó o qué tema quiere que se estudie desde una perspectiva maquiaveliana. Comparta este estudio con quienes necesitan este recordatorio. Y no olvide suscribirse para seguir recibiendo análisis extendidos, estratégicos y transformadores como este.